fallecidas en un hogar de ancianos. Esto se habría extendido también a otros inmuebles aledaños. Sí, y 2 personas heridas también ahí en San Felipe. Fue una jornada trágica, este incendio que se declaró desde las 10 de la noche. Gabriela Segura nos tiene los detalles. Gaby, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. A eso de las 10 de la noche es cuando recibe la alerta a bomberos de San Felipe de este incendio que estaba afectando a una casa de acogida ubicada en el centro de la comuna. Esta es una casa de acogida que depende del Hospital Psiquiátrico de San Felipe y donde habían personas que habían sido dadas de altas y que estaban en rehabilitación para pronto poder reinsertarse en la sociedad. A eso de las 9 de la noche se inician las llamas por causas que todavía se están investigando, pero que aparentemente sería por una estufa a gas, lo que habría originado el fuego que rápidamente se propagó en el entretecho y tomó finalmente todo el inmueble, dejando algunas personas atrapadas allí y dejando también la lástima cifra de 6 personas fallecidas. 8 personas también quedaron hospitalizadas, las personas que estaban al interior tuvieron que ser trasladados a distintos centros asistenciales de la comuna. Estas 8 personas, 2 están en estado grave, según la información que entregaron las autoridades durante la noche de ayer, cuando comenzó este combate al incendio para poder obviamente evitar que las llamas llegaran a otras viviendas aledañas. Esta es una casa de acogida, una casa bastante grande, antigua, que dificultó también que las personas pudieran salir de manera correcta y pudieran evacuar el recinto ante las llamas, y también por el alto cantidad de material combustible que generó que las llamas fueran aún más potentes, dejando este saldo, lo decíamos, de 6 personas fallecidas. 20 aproximadamente compañías de bomberos, un poco más, llegaron hasta este lugar para combatir las llamas, cerca de 200 voluntarios que finalmente en horas de la noche pudieron controlar el incendio, pero dando también esta cifra. Conversamos con el comandante de bomberos de San Felipe, escuchemos, del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, escuchemos qué fue lo que nos comentó. Bueno, sí, la verdad que en estos momentos el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos de San Felipe está trabajando todavía en la investigación del incendio. La hipótesis número 1 es de que podría haber sido recalentamiento de una estufa a gas, que es la causa que se están trabajando, es una de las hipótesis. La verdad que la estructura que tenía este sector era bastante modesta, de material ligero al interior, y la verdad que eso facilitó de que el fuego avanzara rápidamente. Sí, porque fue bastante complejo para Carabineros poder combatir este incendio que finalmente en horas de la noche logra ser controlado, y lo decía el comandante del Cuerpo de Bomberos, principalmente por el material que estaba construida esta casa. También tenía material ligero, adobe, que generó derrumbes al interior, lo que dificultó que las personas pudieran escapar correctamente cuando se inicia el incendio. Habían cerca de 16 personas entre las que estaban allí internados haciendo este proceso de rehabilitación y de reinserción, y también una TENS que estaba al interior. También llegó hasta este lugar el delegado presidencial de San Felipe, Boris Lutzik. Escuchemos qué fue lo que dijo. Era una casa donde ya habían pacientes dados de alta desde el hospital psiquiátrico y que estaban en una etapa de reinserción social. 16 personas contando una TENS, hay 6 fallecidos. Una persona que está en una casa aledaña al lugar de la tragedia, y 8 personas que están hospitalizadas. Una situación que obviamente alertó a los vecinos por este inminente riesgo de propagación de las llamas, lo que finalmente se pudo evitar para que otros inmuebles no resultaran afectados producto del incendio, aunque de todas maneras los vecinos manifestaban que esta era una situación que les preocupaba desde hace bastante tiempo. Incluso en noviembre del año pasado, la Junta de Vecinos del sector había presentado un reclamo ante la Seremi de Salud. Primero recurrieron a la Gobernación, también a la alcaldía, pero finalmente fueron derivados a la Seremi de Salud de Valparaíso respecto a la situación que se vivía en este recinto donde estaban estas personas que habían sido pacientes del hospital psiquiátrico y que estaban haciendo ya el último proceso para poder dejar este recinto en ese lugar. Ellos habían manifestado su preocupación por 2 aspectos. Uno, por el aspecto del estado en que se encontraban estas personas al interior del recinto, por ruidos, gritos y también porque al parecer estas personas salían
del lugar, lo que generaba algunos problemas con los vecinos, pero también por la infraestructura de esta casa. Les comentaba que es una casa antigua, que no tenía vías de escape correctamente señaladas y que esto también dificultó obviamente el trabajo de bomberos para poder evacuar a las personas. Estos aspectos ellos los presentaron a la Seremi de Salud de la región de Valparaíso hace unos meses, no tuvieron respuesta y finalmente ocurre este trágico desenlace en horas de la noche de ayer. Hablamos con el presidente de la Junta de Vecinos sobre este reclamo y también cómo fue resuelto por parte de las autoridades. Empezaron a llegar en personas de edad y con deficiencia mental que andaban en la calle y llamaba mucho la atención porque habían escolares en ese entonces y los escolares, lógico como corresponde, ¿cierto? Ellos muchas veces son medio sarcásticos y hacían burla y entonces me empecé a interiorizar y era un hogar que se había creado al lado o pacientes del psiquiátrico Putaendo que nos mandaron a esta casa. La autoridad, ningún contacto con los vecinos, ninguno. Yo soy el presidente, no se acercaron. Los vecinos tuvimos que empezar a indagar y a ver, y cuando vimos que había tal gravedad en la situación, hicimos una denuncia a la Seremi. Sí, porque eso es lo que reclaman los vecinos del sector, que ellos no fueron informados de este centro de acogida que iba a recibir a quienes fueran pacientes del Hospital Psiquiátrico de San Felipe y que tras obtener más información presentan esta denuncia de la que no tienen respuesta y queda finalmente en nada. También pudimos hablar con una persona que estuvo trabajando hace unos meses en este lugar respecto a las condiciones del inmueble que también resultó completamente dañado. Este lugar funciona en el día con 2 o 3 funcionarias. La persona encargada siempre llegaba a verlo, pero permanece el lugar constantemente con llave por el mismo problema del problema de psiquiatría. Que eran enfermos, claro. Que eran pacientes psiquiátricos. Claro, entonces no se podía dejar así nomás porque podían salir, pues. ¿No? Adentro todas las puertas abiertas, claro, ellos hacían su aseo porque no tenían personal de aseo. No tenían personal de aseo. Tenían que ser los mismos pacientes. Ellos mismos, igual en el fondo les servía como una actividad para mantenerlos distraídos. No, había hasta 6 personas por habitación, hasta 6 personas. Las camitas eran de una plaza, pegadita a la muralla, una en el medio, así, su roperito, su velador. Eso era como mucho lo que tenían. Cuando comienza el incendio la noche de ayer habían 16 personas al interior de esta casa de acogida y quienes primero se percatan de esta situación son los vecinos, los que vivían en las casas aledañas, quienes se acercan inmediatamente para intentar ayudar al personal que trabajaba en este lugar para sacar a quienes estaban al interior. Lamentablemente hay quienes no logran hacerlo, pero de todas maneras los vecinos hicieron el intento de poder ayudar para que este desenlace no terminara de esa manera. De todas maneras les llama la atención a los vecinos cómo este fuego se convirtió y tomó tanta potencia en tan rápidos minutos, por lo que obviamente les preocupó que pudiera llegar a otras viviendas. La techumbre resultó completamente destruida, las llamas, y también tomaron las piezas y el resto del patio, que fue lo que nos comentaban. Conversamos con una vecina del sector respecto a esto que ocurrió en cosa de minutos, en que el incendio tomó fuerza y terminó de esta manera. Fue en cosa de segundos en realidad, porque salí y no se veía absolutamente nada. Luego entro a mi casa y salgo en un segundo y habían unas tremendas llamaradas en la casa del frente. Mira, cuando yo salí había gente que estaba tendida en el piso. Las personas que cuidaban a esos enfermitos gritaban de un lado para otro, desesperados todos. Los mismos enfermitos también se movían de un lado para otro, gritaban, lloraban. Bueno, y actualmente se están realizando las coordinaciones para poder determinar también ubicar a los familiares de quienes resultaron lesionados tras este incendio y que fueron trasladados a distintos recintos asistenciales de la zona cercanos a San Felipe para que puedan recibir atención, y también las coordinaciones de qué va a pasar con este lugar a futuro y dónde van a ser trasladados los pacientes que estaban allí internados. Sí, Gaby, gente tendida en el piso, personas gritando y llorando, decía una de las vecinas, una verdadera tragedia la que se vivió ahí en San Felipe. 6 fallecidos, en su mayoría personas indefensas que no pudieron escapar de las llamas. Muchas gracias, Gaby.